Muy buenos días. La Corte Superior de Justicia de Tacna, a través de la Comisión de Capacitación de Magistrados, le da la más cordial bienvenida a esta capacitación el presidente constitucional, que estará a cargo del doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor del Tribunal Constitucional. Para dar inicio a este programa, invitamos al doctor Jael Ángel Flores Alanoca, presidente de la Comisión Distrital de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Tacna, quien desea expresar sus palabras de saludo en el presente programa. Muy buenos días a todos. Doctora María Candelaria Quispe Ponce, directora académica del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Doctor Luis Sáenz Dávalos, asesor jurisdiccional del Tribunal Constitucional, expositor en esta mañana. A todos ustedes presentes, la Corte Superior de Justicia de Tacna tiene el grato honor de poder compartir el día de hoy esta importante conferencia sobre precedentes constitucionales que dictará el doctor Luis Sáenz Dávalos. También agradezco su participación la Comisión Distrital de Capacitación de Magistrados, que procura realizar estas actividades académicas con el fin de fortalecer las capacidades académicas, profesionales de los jueces de la Corte de Tacna, pero también con ello compartir estas conferencias con abogados, estudiantes de Derecho de nuestra región Tacna, porque de esa manera también nos acercamos a la ciudadanía y en general a los que están vinculados al derecho. Tenemos hoy día la grata presencia de tan importante expositor que va a tratar el tema, como mencioné, los precedentes constitucionales. Yo creo que vamos a sentirnos completamente satisfechos luego de escuchar esta importantísima conferencia dada por un maestro del derecho. Y digo eso porque no solamente es un profesor de derecho, sino porque creo que también con su sapiencia, con su sabiduría, va alimentando y recreando el derecho constantemente, puesto que en este campo los juristas no solamente repiten el derecho, ¿no?, sino lo recrean constantemente. Y vamos a contar esta mañana con la presencia de un maestro del derecho que precisamente nos va a mostrar cómo es que el derecho se va recreando constantemente, alimentándolo y dándole nueva forma, nuevo matiz, un nuevo cuerpo, dado que el derecho siempre va modificándose, no es el mismo todo el tiempo. No quiero finalizar esta pequeña recepción a nuestros invitados y también a ustedes sin decir que estamos agradecidos por su presencia en esta mañana numerosa, y creo que van luego a salir satisfechos de poder compartir con nosotros esta mañana. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del doctor Jael Ángel Flores Alanoca, presidente de la Comisión Distrital de Capacitación de Magistrados de la Corte Superior de Justicia de Tacna. A continuación presentamos a la doctora María Candelaria Quispe Ponce, asesora jurisdiccional con funciones de directora de la Dirección Académica del Centro de Estudios Constitucionales. La doctora María Candelaria Quispe Ponce es doctora en estudios avanzados en Derechos Humanos por la Universidad Carlos III de Madrid. Es máster en Derecho Constitucional por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España.
máster en Derechos Fundamentales por la Universidad Carlos III de Madrid, experta en pueblos indígenas y derechos humanos y cooperación internacional por la Universidad Carlos III de Madrid, abogada por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa, docente ordinaria de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente principal de la Academia de la Magistratura, investigadora de la Universidad Carlos III de Madrid, Grupo de Investigación sobre el Derecho y la Justicia, GIDI. Ha realizado estancias de investigación en la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica y en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales de la Presidencia del Gobierno de España. Ha trabajado en la Corte Suprema de Justicia y en la actualidad es asesora jurisdiccional del Tribunal Constitucional con funciones de directora académica. Recibamos con fuertes aplausos a la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Muy buenos días con todos y con todas, señores jueces, señoras juezas y personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Tacna. A nombre del magistrado César Ochoa Kardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional, les damos una cordial bienvenida a esta agenda constitucional que en esta oportunidad está organizada en alianza académica con vuestra Corte Superior de Justicia. El Centro de Estudios Constitucionales es el órgano académico y de investigación del Tribunal Constitucional. Una de sus funciones principales es fomentar el conocimiento en temas constitucionales y también difundir las líneas jurisprudenciales de este alta corte. En el marco del cumplimiento de estas funciones se inscribe la agenda constitucional del día de hoy. Las agendas constitucionales son actividades que se realizan de manera descentralizada. Como ustedes saben, el Tribunal Constitucional tiene su sede en funcionamiento en la ciudad de Lima, pero con las agendas nos trasladamos a todo el Perú. En esta oportunidad, como ya el doctor que me ha antecedido ha señalado, abordaremos un tema fundamental para el derecho constitucional, como es el precedente constitucional, una herramienta clave para garantizar la coherencia y estabilidad del ordenamiento jurídico, así como la predictibilidad en la aplicación del derecho. A través de los precedentes, el Tribunal Constitucional no solo resuelve casos concretos, sino que también tiene una tarea importante de orientar la interpretación constitucional en todo el país, pues consolida criterios que buscan el fortalecimiento de la seguridad jurídica y del respeto de los derechos fundamentales. En ese marco, la sesión de hoy está a cargo, como bien se ha señalado, de uno de los asesores jurisdiccionales, y no exagero cuando digo más importantes del Tribunal Constitucional, que tiene ya en esta alta corte 29 años y que literalmente hablar con él es como tener la historia viva, y además es un académico sumamente importante, por lo que le agradezco al doctor Sáenz haber aceptado esta invitación que en su momento le cursara el director general del Centro de Estudios Constitucionales, el magistrado César Ochoa Kardich. Antes de cederle el uso de la palabra al doctor Sáenz, quisiera aprovechar para invitarles a ustedes, señores jueces, señoras juezas y personal jurisdiccional de la Corte Superior de Justicia de Tacna, para que puedan ser parte de la comunidad académico-constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. El Centro de Estudios Constitucionales brinda cursos de formación y de capacitación, conferencias, agendas, conversatorios, a los que pueden acceder gratuitamente, y será un honor contar con vuestra participación, y pueden acceder a ella a través de la página web. Ahora también haremos la alianza para que les llegue por los correos electrónicos de la Corte las invitaciones. El día 2 y el día 3, el día 2 profundizaremos con una conferencia internacional sobre precedentes, en la que estará el magistrado Morales Arabia y un grupo de expertos de la Universidad de Bolonia, Girona, Chile y México, abordando
abordando los precedentes constitucionales en una conferencia internacional. Y el día 3 también les invitamos porque tendremos al doctor Daniel Chávez Sáenz, investigador y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de México, abordando un tema que creo que es relevante darle una mirada, como es la reforma y elección del Poder Judicial en México. Ustedes saben que ha cambiado el sistema de selección y nombramiento de los jueces en México, y creo que es un tema que requiere ser estudiado, reflexionado y analizado. Entonces, quedan cordialmente invitados a estas conferencias, que todas están, los enlaces de asistencia en la página web del Tribunal Constitucional. Reitero mi agradecimiento por esta cálida presencia el día de hoy y espero sinceramente que puedan disfrutar de la conferencia del doctor Sáenz. Muchísimas gracias. Bien, agradecemos las palabras de la doctora María Candelaria Quispe Ponce. Y como ella lo ha anunciado, el día de hoy tendremos la charla presidente constitucional a cargo del doctor Luis Sáenz Dávalos. El doctor Sáenz, asesor principal del despacho del magistrado César Ochoa Cardich, director general del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Cuenta con estudios de maestría en Derecho, con mención en Derecho Constitucional por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha sido perito designado por el Estado peruano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ha sido jefe de gabinete de asesores del Tribunal Constitucional. Ha sido director de la Dirección de Publicaciones y Documentación del Centro de Estudios Constitucionales del Tribunal Constitucional. Ha sido secretario de la Asociación Peruana de Derechos Constitucionales y es miembro ordinario de la Asociación Peruana de Derecho Procesal. Asimismo, cuenta con una vasta producción académica, dentro de la cual destacan las siguientes obras: el amparo contra las resoluciones judiciales en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en el año 2023, el precedente vinculante en materia constitucional y su tratamiento en el nuevo Código Procesal Constitucional en el año 2023, estado de excepción, estado de emergencia sanitaria e incidencias sobre los derechos fundamentales, alcances e insuficiencias de nuestro modelo constitucional a la luz de la experiencia vivida en el año 2021. Es un honor presentar al doctor Luis Sáenz Dávalos con el tema El precedente constitucional. Lo recibimos con fuertes aplausos y asimismo pedimos a nuestros panelistas, el doctor Jael Ángel Flores Aranoca, juez superior titular de la Sala Laboral, el doctor Vladimir Omar Salazar Díaz, juez superior titular de la Segunda Sala Civil, tomar su ubicación en la mesa de panelistas. Señor presidente de la Comisión de Capacitación de la Corte Superior de Justicia de Tacna, distinguidos colegas, magistrados, personal jurisdiccional de este distrito judicial, colegas en general, es para mí un honor tener la posibilidad de dirigirme en esta ocasión a este selecto público interesado en escuchar, a la par que reflexionar sobre un tema de enorme importancia en el marco del derecho constitucional peruano. A ello se agrega un aspecto muy importante. Este evento ha sido planificado en una hora en la que tradicionalmente se desempeñan jornadas laborales, y su presencia acá dice mucho del interés indudablemente que despierta el reflexionar sobre un tema como aquel que ha sido seleccionado en esta ocasión, motivo por el cual yo les estoy enormemente agradecido. Bueno, evidentemente hablar del tema escogido, que es el relativo al precedente constitucional, plantea un número bastante amplio de reflexiones, de merituaciones, también de carácter crítico, porque es un tema
que ha sido, como lo veremos, inmediatamente incorporado hace unos pocos años a nuestro sistema jurídico, en particular a nuestro sistema jurisprudencial, pero no termina siendo un tema agotado del todo. Es un tema en permanente evolución, en permanente crecimiento. Muchas de las cosas que actualmente nuestro sistema jurídico establece en materia de precedente específicamente constitucional, sin lugar a dudas pueden considerarse importantes, pero estoy en condiciones de advertirles o anticiparles que no es todo lo que se puede esperar sobre este importante instituto. Hay muchos retos y muchas, ¿no es cierto?, expectativas respecto de su uso adecuado. Obviamente que si hablamos del precedente como una herramienta jurídica, la primera reflexión de la cual tenemos que arrancar es básicamente la siguiente. Nosotros asumimos la técnica del precedente, pero de una manera, vamos a decirlo así, comparativa, de una manera, ¿no?, un poquito, ¿no es cierto?, receptiva respecto de algo que nosotros no hemos creado. Porque efectivamente, si ustedes quieren hurgar, investigar, analizar la historia del precedente, la primera constatación que van a hacer es que se trata de un instituto que nació en otro modelo jurídico, particularmente en el modelo anglosajón. Y del modelo anglosajón es que nosotros lo hemos trasladado, ¿correcto?, a un modelo jurídico distinto por muchas razones, como el modelo peruano. Sin embargo, en ese proceso de adaptación, en ese proceso de recepción de esta técnica, ¿correcto?, no lo hemos recogido de una manera químicamente pura, es decir, exactamente a la manera como funciona en países como Estados Unidos o como Inglaterra. Hemos trasladado la herramienta, pero le hemos agregado algunos ingredientes propios de nuestro derecho, dando lugar a lo que simbólicamente hablamos, podríamos denominar como un precedente a la peruana. Esto, por supuesto, nos ha traído también una serie de problemas, porque ese precedente a la peruana tiene, y eso lo vamos a ver inmediatamente, algunas cosas importantes, pero también algunas distorsiones que han generado más de un dolor de cabeza. ¿Correcto? En rigor, ¿qué cosa es un precedente? Un precedente, ¿correcto?, es una regla, o si lo prefieren, un conjunto de reglas nacidas del ámbito propiamente casuístico, del ámbito propiamente jurisprudencial. Una regla presupone obligatoriedad, presupone, ¿correcto?, exigibilidad, como sucede, por ejemplo, con la ley. Pero a diferencia de la ley que la crea el legislador ordinario, para eso fue habilitado, para eso le dieron competencia, el precedente más bien va a nacer de los tribunales de justicia, y en particular de aquellos que están legitimados para crear la técnica de los precedentes. ¿Correcto? Sin embargo, ese precedente que va a ser obligatorio, de ahí su nombre de precedente vinculante, ¿no?, debería, si es que nos atenemos al modelo, ¿no es cierto?, del derecho comparado a la jurisprudencia anglosajona, debería ser utilizado solo y exclusivamente con ciertas peculiaridades. La principal y más obvia de todas: el precedente es obligatorio o es vinculante para hacer frente a determinado tipo de casos. ¿De dónde nace el precedente? Nace de un caso concreto dotado de ciertas características o peculiaridades, una controversia para la cual el sistema jurídico no ha previsto una respuesta idónea, adecuada o, si lo prefieren, suficiente. Como el sistema jurídico no da una respuesta idónea, suficiente, adecuada a una determinada controversia jurídica, las Cortes de Justicia, legitimadas para crear precedentes, generan el precedente, ¿correcto?, que en adelante va a ser la respuesta, pero ¿para qué? Para hacer frente a aquellos futuros casos que tengan por característica esencial ser iguales a aquel caso donde nació el precedente. Para que esto ustedes me lo entiendan de la manera más sencilla: el precedente nace de un caso, simbólicamente vamos a ponerle caso A, y solamente va a poder ser aplicado para aquellos casos iguales a A. En otras palabras, podrá ser aplicado para el caso A1, para el caso A2, para el caso A3, para el caso A4, etcétera, etcétera, etcétera. El precedente no ha nacido para ser aplicado a un caso B o a un caso C, porque quien aplica el precedente a casos distintos a A
y automáticamente estará incurriendo en una desvirtuación, en un uso inadecuado del precedente. El precedente solamente puede circunscribirse a aquellos casos dotados de características iguales a aquel caso donde nació. Esa es su principal característica. Nada de que yo voy a aplicar el precedente por analogía, nada que yo voy a aplicar el precedente por interpretación extensiva. Eso no se da en el caso del precedente. Y quien crea que se puede dar, puede generar un error que en algunos casos puede convertirse hasta en una inconstitucionalidad. Así que cuidado, el precedente, no por tener una concepción formal, sino porque esa es su naturaleza, solamente se aplica a aquellos casos iguales a aquel caso donde nació. Esa es la primera característica. Y acá en nuestro medio, correcto, hay una cierta tendencia a tomar nota y observar esa característica que acabo de mencionar. No siempre, por supuesto, esto se ha repetido en el 100% de los casos, pero hay una cierta tendencia a favor de esa regla observada. Lo que sí no suele observarse es la otra característica que es muy propia de la jurisprudencia anglosajona y que en nuestro medio se ha desvirtuado por completo. En los Estados Unidos de Norteamérica o Inglaterra, el precedente nace como respuesta a grandes casos, a grandes controversias, a grandes discusiones, donde la magistratura no se puso de acuerdo y por lo tanto generó un precedente para afrontar esas grandes controversias, esos famosos leading cases, ¿correcto? Aquellas discusiones de gran envergadura que generan posiciones divididas, se les otorga una respuesta en clave de precedente, que es lo que en adelante va a regir con carácter obligatorio. En el Perú, lamentablemente, y lo digo en un son autocrítico, sobre todo quien empezó a materializar con bastante frecuencia la práctica del precedente con nuestro Tribunal Constitucional, y esto lo debo decir desde una perspectiva autocrítica, ¿qué cosa es lo que hizo nuestro tribunal? Nuestro tribunal, por supuesto, tiene una cierta cantidad de precedentes, ya nos vamos a referir al tema en algunos minutos. Pero si ustedes empiezan a examinar esos precedentes que tenemos y los contrastan con aquellos casos de los cuales nacieron, van a sufrir una enorme decepción. ¿Y saben por qué? Porque no todos, y ni siquiera la mayoría de esos casos donde nacieron esos precedentes, responden a casos verdaderamente importantes, trascendentes, auténticos leading cases. Al contrario, se observa una propensión a crear precedentes en casos irrelevantes, intrascendentes, como dice Domingo García Belaúnde, casos rupestres. Y esa no es la idea. La idea es crear uno o varios precedentes para hacer frente a las grandes controversias. Ahí estamos cumpliendo con el verdadero rol de lo que representa un precedente. Lamentablemente en nuestro medio se han utilizado los precedentes ¿para qué? Más bien para descarga procesal. No, como tengo demasiada chamba, demasiada carga en estos temas, ¿cómo me libero? Con un precedente. Esa no es la lógica, pues. No digo que bajo determinadas circunstancias no puedan crearse ciertos precedentes que afronten un problema que es frecuente. No digo que eso no pueda hacerse, no es imposible que se haga, pero no vamos a convertir lo que debería ser excepcional en una regla. Pero lamentablemente en nuestro medio esa regla se da, la regla de que utilizamos los precedentes no como respuesta a grandes casos, a grandes discusiones, sino como resultado de que simplemente queremos incurrir más que en un activismo, en una suerte de propensión al decisionismo. Quiero, y debo decirlo con cierto respeto, quiero hacer un poquito de bulla para que la opinión pública diga que soy un órgano creador y por lo tanto genere un precedente. Eso no debería ser lo correcto. Bueno, el precedente lo importamos como instituto desde hace muchos años atrás. Sin embargo, se le ha dado 3 clases de aplicación, o si lo prefieren, hay 3 ámbitos en los cuales se aplica la técnica del precedente. Uno es el ámbito administrativo, efectivamente. Desde hace muchos años atrás, los órganos de naturaleza administrativa que tienen el reto, la función, la competencia de resolver casos de esa naturaleza de tipo administrativo, han recogido la técnica del precedente como una forma de darle predictibilidad, o respuesta unificada a cierto tipo de controversias o discusiones. Y por eso el denominado precedente administrativo vinculante lo regula la ley de procedimiento administrativo general, que ya tiene sus añitos. También el precedente empezó a ser aplicado desde hace algunos años atrás, aunque debo decirlo de una manera un poquito heterodoxa, por el Poder Judicial, cuando se generó a través de la Ley Orgánica del Poder Judicial el precedente judicial vinculante, así con ese nombre. Y la práctica del precedente judicial vinculante
que nació por conducto de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que después se implementó en algunos códigos procesales, como el Código Procesal Civil o como el Código Procesal Penal, también ha tenido cierto eco, también ha tenido cierto uso, ¿no? Cierta reiteración. Pero cuidado, ese es el precedente judicial vinculante que tiene sus propias características. El tercer ámbito en el que se ha aplicado la técnica del precedente es el que nos interesa esta mañana, porque es el que ha generado más discusiones. Es el ámbito propiamente constitucional. Efectivamente, el llamado precedente constitucional vinculante lo recogimos ya desde hace algunos años atrás y probablemente es el que más expansión, más desarrollo ha tenido. Bueno, cuando hablo de desarrollo, no porque diga que siempre ese desarrollo ha sido correcto, pero se le ha aplicado y se le ha aplicado bastante. Correcto. Aunque algunos autores, y ya circunscribiéndonos al tema del precedente constitucional específicamente, algunos autores consideran de que el germen, el origen del precedente vinculante en materia constitucional lo tenemos en la antigua y actualmente derogada Ley 23.506, que es la Ley de Habeas Corpus y de Amparo que estuvo en vigencia en los años 80, en los años 90. Yo soy de aquellos que piensan de que el artículo 9 de la vieja Ley 23.506 tenía algunos ingredientes, algunos elementos del precedente, pero propiamente no constituía un precedente. La primera oportunidad en la que, por el contrario, la legislación procesal constitucional sí afronta abiertamente el tratamiento del precedente es recién en el año 2004. Como resultado de la dación del primer Código Procesal Constitucional que tuvimos. Como ustedes saben, hemos tenido o tenemos, ¿no?, desde una perspectiva, ¿no es cierto?, de desarrollo legislativo, hemos tenido dos códigos procesales en materia constitucional, el del 2004 y actualmente el código del año 2021, que es el que nos rige. ¿Correcto? Bueno, en el 2004 sí se introdujo de manera clara, nítida, no perfecta, la técnica del precedente constitucional vinculante. ¿Correcto? Pero se introdujo, ¿no?, con una buena intención, pero no con toda la suficiencia que del mismo se esperaba. En el Código del año 2021 se han hecho algunas mejoras, sin que con esto estemos afirmando de que se trate, en el caso del Código del 2021, de una norma perfecta. También el Código del 2021 tiene ahí sus pequeños dolores de cabeza. Pero si hacemos un contraste entre el tratamiento del precedente del Código del 2004 y el Código del 2021, ciertamente sí hay un crecimiento, ciertamente sí hay una mejora. ¿Correcto? Para circunscribirnos estrictamente a la norma que actualmente tenemos vigente, que es el Código del año 2021, voy a pasarles lectura de lo que dicha norma establece en materia de precedente. Bueno, es tal vez el único texto que voy a leer esta mañana. No soy muy propenso a utilizar notas, pero en este caso hay que partir de un texto. Lo que actualmente nos dice el Código Procesal Constitucional del año 2021, modificado hace poco tiempo atrás a través de la Ley 32.153, es lo siguiente: artículo 6 del título preliminar. Las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieren la autoridad de cosa juzgada constituyen precedente vinculante cuando así lo exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo, formulando la regla jurídica en la que consiste el precedente. Cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustentan la sentencia y las normas por las cuales se aparta del precedente. Para crear, modificar, apartarse o dejar sin efecto un precedente vinculante, se requiere la reunión del Pleno del Tribunal Constitucional y el voto conforme de 5 magistrados. Agrega la norma: en los procesos de acción popular, la Sala competente de la Corte Suprema de Justicia de la República también puede crear, modificar o derogar precedentes vinculantes del Poder Judicial, con el voto conforme de 4 jueces supremos, siempre que sean conformes a la interpretación que resulte de las resoluciones del Tribunal Constitucional. La sentencia que lo establece formula la regla jurídica en la que consiste el precedente, expresa el extremo de su efecto normativo y, en el caso de su apartamiento, los fundamentos de hecho y de derecho en que se sustenta. Bueno, de esta norma que les acabo de leer, es posible extraer varias reflexiones. Yo les voy a hablar de las principales en esta mañana. Lo voy a hacer de una manera gráfica, sencilla, elemental. No voy a explayarme como lo hago en otras ocasiones en las que cuento con mayor tiempo. Pero lo que les voy a decir inmediatamente
es lo básico, lo esencial de lo que se deriva, se desprende, se deduce del actual tratamiento normativo en la materia. Lo primero que nos permite intuir el tratamiento jurídico que tenemos del llamado precedente constitucional es lo siguiente, que se trata de una herramienta que actualmente, ojo, lo subrayo, actualmente, la puede utilizar tanto el Tribunal Constitucional como el Poder Judicial, en particular la Corte Suprema de Justicia de la República. No siempre fue así. Cuando nació el Código del 2004, se reconocía el precedente vinculante, pero únicamente como competencia del Tribunal Constitucional y nada más que del Tribunal Constitucional, lo que en su día lo consideramos erróneo. Y les voy a decir por qué lo consideramos erróneo. Porque nuestro modelo de justicia constitucional, el peruano, es dual o paralelo. ¿Eso qué significa? Que la facultad de administrar justicia en materia constitucional la tienen dos órganos, no como a menudo se piensa, uno solito. Yo he escuchado a algunos juristas, ¿no?, exalzar un discurso tendiente a decir de que el único que administra justicia en materia constitucional en el Perú es el tribunal. Es falso. La justicia constitucional la administra tanto el Poder Judicial como el tribunal, respetando cada uno sus respectivas competencias. Ese es el modelo dual o paralelo. Por lo tanto, si nuestro modelo de justicia constitucional es dual o paralelo y se reconoce en cabeza del Tribunal Constitucional, es obvio que así sea, la capacidad de generar precedentes vinculantes, resultaba medio raro o extraño que del Poder Judicial no se reconociera nada, cuando paradójicamente el Poder Judicial, y en particular su Corte Suprema, contaba con salas constitucionales. Entonces, si cuenta con salas constitucionales la Corte Suprema, ¿por qué no reconocer los precedentes en favor de la Corte Suprema? Eso decíamos en el 2004, en el 2005 y en el 2006, y más adelante lo reiteramos. El legislador tomó nota, correcto, de esa crítica que hizo un grueso sector de la doctrina y afortunadamente ha evolucionado y hoy en día se acepta que los precedentes constitucionales los puede generar tanto el Tribunal Constitucional, porque es supremo intérprete de la Constitución, porque es órgano de control de la Constitución, como además los puede generar la Corte Suprema. Este avance, porque sin lugar a dudas lo es, y por supuesto es un avance que hay que aplaudir, sin embargo, ha tenido también unos ciertos retoques o unas ciertas idas y venidas, porque cuando se aprueba el Código Procesal Constitucional en el año 2021, el último que tenemos, el texto original del Código que decía: perfecto, vamos a darle la competencia de crear precedentes vinculantes tanto al tribunal, que ya la tenía, como al Poder Judicial a través de la Corte Suprema cuando resuelva procesos de acción popular. Pero nada más eso decía, lo cual planteaba un interrogante. Perfecto, qué bonito de que ambos órganos puedan generar precedentes, pero cuidado, cuando yo invito a que dos o más órganos puedan tener una misma facultad, puede estarse generando, puede estarse creando de alguna manera el germen de ¿qué? De un eventual enfrentamiento, porque si ambos tienen la misma competencia, ¿qué sucedería si lo que dice el tribunal no es exactamente lo que dice el Poder Judicial? Entonces ahí había un vacío que también un sector de la doctrina criticó, porque se advertía: oye, está muy bien que se haya avanzado en pro de crear precedentes en cabeza de la Corte Suprema, al igual que como lo hacía o lo hace el Tribunal Constitucional. Pero en nuestro sistema jurídico, a pesar de que somos modelo dual o paralelo, dos órganos, como lo acabo de decir, la ministra de Justicia Constitucional, se supone que el órgano de control constitucional, la última palabra en materia constitucional, ¿correcto?, la tiene el tribunal. Por lo tanto, hay que crear relaciones de armonización entre lo que dice el Poder Judicial y lo que dice el tribunal. No basta únicamente con decir tienen la misma competencia, porque ¿qué sucede si teniendo la misma competencia opinan de manera diferente? Más allá de quién sea el supremo intérprete de la Constitución, más allá de quién nos guste más allá de cuál camiseta tengamos, alguien tiene que ser la última palabra en materia constitucional, porque si no, desatamos al reino de la anarquía o promovemos la famosa guerra de las Cortes o el famoso choque de trenes. Entonces, ha hecho bien el Código actual, después de una reforma última, en establecer, ojo, a pesar de que el Poder Judicial puede generar precedentes constitucionales vinculantes, sin embargo lo debe hacer con sujeción o respeto
a las interpretaciones de la Constitución que realiza el tribunal, lo cual es correcto, porque repito, alguien tiene que tener la última palabra, pero tampoco me malinterpreten, esta es una crítica la que voy a hacer inmediatamente. El hecho de que el Poder Judicial no pueda generar precedentes que se opongan a lo que el Tribunal Constitucional dice, no significa que no puedan haber excepciones, porque las excepciones sí se pueden dar. Y yo soy de aquellos académicos que no se encierra en una visión unilateral de las cosas y dice, a un momentito, todo lo que haga el tribunal es palabra sagrada y por lo tanto nadie puede desconocer lo que diga el tribunal. La regla es de que evidentemente hay una, ¿no es cierto?, obligación de seguir la jurisprudencia del tribunal, pero la pregunta es, ¿y qué sucede si el Tribunal Constitucional emite un precedente constitucional al mismo tiempo o paradójicamente inconstitucional? Y esos ejemplos sí se han dado. Ahí está el caso Huatuco, por ejemplo, sobre el cual podríamos hablar bastante. ¿Correcto? ¿Y qué sucede si el tribunal genera un precedente contrario a un tratado internacional en materia de derechos humanos? ¿Y qué sucede si el Tribunal Constitucional, a pesar de que es supremo intérprete de la Constitución, emite un precedente contrario a la jurisprudencia de un organismo supranacional como la Corte Interamericana de Derechos Humanos? En ese escenario, ¿habrá que seguir a pie de juntilla lo que dice el tribunal? Esos escenarios atípicos sí marcarían una pauta distintiva que permitiría al Poder Judicial seguir otros caminos, pero no podemos convertir la excepción en regla. La regla es de que el Poder Judicial debería, obviamente, respetar lo que dice el tribunal, y eso es correcto, porque el tribunal, reitero, es supremo intérprete de la Constitución, pero las excepciones pueden darse. No significa de que el Poder Judicial esté virtualmente atado de manos o que se encuentre con una camisa de fuerza que no le permite eventualmente adoptar posiciones que desde ciertas perspectivas discrepantes puedan marcar cierta distancia con la posición del propio Tribunal Constitucional. Algo que es un detalle también importante y que se desprende de este primer comentario es lo siguiente: cuidado, que los precedentes constitucionales vinculantes, que ahora los puede ejercer también la Corte Suprema y ya no solo el Tribunal Constitucional, tienen una peculiaridad o una característica diferente a los llamados y bastante conocidos precedentes judiciales vinculantes. Como yo les comentaba más temprano, el Poder Judicial también puede crear precedentes judiciales y lo hace desde el momento en que nació la Ley Orgánica del Poder Judicial. Pero los precedentes judiciales vinculantes, esos que existen en materia penal, civil, laboral, contenciosa, son precedentes que tienen una peculiaridad distinta. Son precedentes que sin duda son obligatorios, pero son obligatorios para los jueces y tribunales del país. El precedente constitucional está en un nivel más, ¿no es cierto?, radical, está en un nivel superlativo. El precedente constitucional vinculante, valga la reiteración, vincula a todos los poderes públicos. Es decir, el precedente constitucional vinculante no solamente vincula al órgano que lo creó, vincula al Ministerio Público, vincula, correcto, al Congreso de la República, vincula a los órganos de la administración pública, vincula inclusive a los sujetos particulares o sujetos privados. Es decir, la potencia que tiene el precedente constitucional es superlativamente más poderosa que la facultad de generar precedentes judiciales vinculantes. Entonces, ese reto ahora lo tiene la Corte Suprema de Justicia de la República, que va a poder crear precedentes, correcto, que estén en una posición de obligatoriedad superlativa y por lo tanto, obviamente, la responsabilidad de establecer reglas con carácter obligatorio va a plantear una serie de retos que evidentemente en su momento y a la luz de los casos concretos van a tener que irse, ¿no?, solucionando de la manera más idónea, adecuada y razonable posible. ¿Correcto? Otra línea de reflexión que se desprende del código del texto que actualmente tenemos es la siguiente. El código proclama, y correctamente, y esto viene de normas anteriores, que cuando el Tribunal Constitucional o también el Poder Judicial genera precedentes vinculantes, esa generación, ese establecimiento de precedentes debe obrar de manera objetiva, de manera expresa, de manera categórica, lo que es muy importante. ¿Eso cómo se traduce? De una manera muy simple. Cuando el órgano que crea un precedente tiene la voluntad de hacer eso, de crear un precedente, debe decirlo a través de su decisión. Estoy creando uno o varios precedentes. No basta simplemente con hacer una gran sentencia, una gran ejecutoria, ¿no?, y después decirle al resto de operadores jurídicos, ustedes ya vean, adivinen,
ausculten si eso es o no un precedente. No, eso es inaceptable. El precedente existe porque el órgano que lo crea expresamente lo establece. Estoy creando un precedente, o simplemente no se da por existente. No hay precedentes implícitos. No hay precedentes intuitivos o especulativos. O el precedente existe porque clara y categóricamente lo dice, o simplemente no lo damos por existente el precedente. Ahora, esto es lo que dice el código, y es correcto. Pero sin embargo, permítame decirles que en el derecho vivo, en la experiencia práctica, no siempre fueron las cosas así. Cuando el precedente fue implementado en el año 2004, y todos estábamos en pañales en materia de precedentes, el Tribunal Constitucional, sin embargo, en algunos casos se pronunció de una manera muy curiosa. Emitía sentencias que establecían grandes líneas de raciocinio o incorporaban reglas, pero en ningún momento el tribunal decía que esas sentencias eran precedentes. Y sin embargo, con el paso del tiempo nos enteramos que sí eran precedentes. ¿Saben por qué nos enteramos? Porque si bien en la sentencia que creó esas reglas no decía que eran precedentes, el Tribunal Constitucional en posteriores sentencias, en posteriores casos, decía lo siguiente: como lo dije en la sentencia recaída tal, que tiene la condición de precedente. Es decir, en la sentencia original no se decía que había precedente, pero en sentencias posteriores se le dio a esa sentencia primigenia la categoría de precedente. ¿Eso qué significa? Que no siempre los precedentes nacieron de manera expresa, a pesar de lo que decía el Código del 2004. ¿Quieren que les dé un ejemplo? Les doy un ejemplo. Hay un expediente muy conocido, sobre todo por los magistrados, ¿no? Que conocen amparos contra resoluciones judiciales. Estoy hablando del expediente recaído en la causa 3179-2004-proceso amparo, el famoso caso Apolonia Colca. Apolonia Colca es una sentencia emblemática, paradigmática, de las más importantes que tiene el Tribunal Constitucional, una sentencia que fue emitida en el año 2006. ¿Y por qué es importante o paradigmática esta sentencia? Porque en esa sentencia el tribunal cambió radicalmente su perspectiva o su posición en materia de amparo contra resoluciones judiciales. Antes del caso Apolonia Colca, aceptaba la procedencia del amparo contra resoluciones judiciales, pero solamente para otorgar tutela única y exclusivamente de derechos fundamentales de tipo procesal, como el debido proceso o como la tutela jurisdiccional efectiva. Antes de Apolonia Colca, si alguien se atrevía a plantear una demanda de amparo contra resolución judicial, no invocando un derecho fundamental procesal como el debido proceso o la tutela jurisdiccional efectiva, sino invocando un derecho fundamental sustantivo, como la propiedad, la igualdad, el trabajo, ¿qué decía la jurisprudencia? No, para eso no sirve el proceso constitucional contra resoluciones judiciales, solamente sirve para la tutela exclusivamente de derechos procesales. Bueno, esa corriente jurisprudencial pasó a mejor vida con el caso Apolonia Colca, porque en el caso Apolonia Colca, ¿qué dijo el tribunal? Yo considero de que esa posición a través de la cual solo se permite el amparo contra resoluciones judiciales exclusivamente para tutelar derechos fundamentales es una posición equivocada, errónea, porque un Estado constitucional de derecho lo que vincula a todos los poderes públicos, y el Poder Judicial es uno de esos poderes públicos, es el respeto por la totalidad de disposiciones constitucionales. Por lo tanto, si los poderes públicos, y entre ellos el Poder Judicial, tiene la obligación de respetar todos los contenidos constitucionales, ¿de dónde me ha sacado el Poder Judicial la tesis de que solamente le va a dar protección o tutela solo a los derechos procesales? Eso es inaudito, eso es inaceptable. Por lo tanto, ¿qué resolvió el tribunal en el caso Apolonia Colca? En adelante, procederá el amparo contra resoluciones judiciales para tutelar todos los derechos fundamentales, sin excepción. Cambio radical, ¿no es cierto? Cambio severo, ¿no? Realmente enigmático respecto de la visión del amparo contra resoluciones judiciales. Bueno, ahora vamos a lo que nos interesa. Ustedes revisan la sentencia Apolonia Colca de cabo a rabo y se van a encontrar con esta sorpresa. En ninguna parte de esa sentencia dice que sea un precedente. En ningún momento el tribunal mencionó que eso era un precedente. ¿Saben cuándo nos enteramos de que era un precedente? Meses después, cuando el tribunal conoció de otro caso también paradigmático, que es la sentencia emitida en el caso de Dirección Regional de Pesquería y la Libertad, en el expediente 4853-2004-proceso amparo. En este paradigmático caso, el tribunal reivindicó a Apolonia Colca como un precedente.
que ya había sido creado con anterioridad, cuando esa sentencia Polonia-Kolke en ningún momento mencionaba que era un precedente. Es decir, recién con el tiempo se validó la tesis de que Polonia-Kolke era un precedente. Con lo cual queda evidenciado lo siguiente: no siempre los precedentes nacieron a la manera como el código lo dice. Ahora, actualmente las cosas han cambiado. Actualmente cuando el tribunal, supongo que hará lo mismo el Poder Judicial, crea un precedente, está obligado a decir, efectivamente, mi voluntad es crear un precedente o varios precedentes. Y esos precedentes, ahora viene el otro avance, se traducen en tales o cuales reglas. Este sí es un avance que tiene la nueva legislación, la del año 2021, porque antiguamente también, cuando el tribunal generaba precedentes, ¿qué decía? Perfecto, esta sentencia es un precedente. En la parte del fallo se decía, son precedentes los fundamentos tales o cuales de la sentencia. Ustedes se iban a esos fundamentos y por ningún lado encontraban la regla. O sea, era totalmente paradójico. Uno de esos casos, por ejemplo, es el caso de Lagomarsino. Lagomarsino es un precedente vinculante, en la parte del fallo lo dice, y la parte del fallo se remite a una serie de fundamentos. Cuando uno lee esos fundamentos, lo único que encuentra son definiciones doctrinarias que explican cómo funciona el modelo de acceso a la Corte Constitucional en Italia, en España, en Francia. ¿Qué tiene eso de precedente? No tiene nada de precedente. Será una reflexión muy simpática, pero de regla no tiene nada. Correcto, no está resolviendo ningún caso. Bueno, hoy en día eso el código lo ha mejorado. El código ahora, ¿qué dice? Cuando tú, Tribunal Constitucional, cuando tú, Poder Judicial, creas un precedente, no solamente debes decir que estás creando el precedente, debes formular la regla jurídica a la que estás calificando como precedente, porque en eso consiste el precedente. ¿Correcto? Ese es otro de los avances. Vayamos a otra consideración que también se desprende del actual esquema procesal. Dice la legislación procesal constitucional, en particular el Código del año 2021, en criterio que ya lo tenía el Código del 2004, que cuando el Tribunal Constitucional, entiéndase también Poder Judicial, crea un precedente, está en la obligación de precisar sus efectos normativos. Esto es muy importante. ¿Qué significa precisar sus efectos normativos? Definir desde qué momento rige, desde qué momento va a ser obligatorio el precedente, porque como les decía desde un comienzo, el precedente es una regla de carácter obligatorio, pero la pregunta que tenemos que hacernos es esta: acepto que es obligatorio. ¿Desde cuándo? ¿Desde ahorita que está generándose el precedente? ¿En el futuro? O tal vez será obligatorio inclusive para atrás, es decir, para ser aplicado a procesos que se iniciaron mucho antes de que nazca el precedente. Este tema, que es de enorme importancia, el Tribunal Constitucional, y lo digo también en son de autocrítica, no lo ha podido definir de una manera muy clara, muy uniforme, muy coherente. ¿Por qué? Porque el Tribunal Constitucional lo que ha hecho es lo siguiente, a través de su jurisprudencia. En el derecho comparado, dice, en la jurisprudencia comparada, los precedentes son reglas, pero que se disparan en todas las direcciones temporales. Es verdad, la mayor parte de precedentes, ¿no? El mayor porcentaje de precedentes son reglas que se crean para ser obligatorias en adelante. Pero también pueden haber precedentes atípicos, precedentes que ahorita se crean, pero que desde ahorita no regirán recién en el futuro, cuando el tribunal lo diga, los llamados precedentes anticipatorios. Hoy creo la regla, pero todavía no entra en vigor. Les anticipo, les advierto que en el futuro la regla va a ser esta, y ahora van a conocer la regla, pero en el futuro definiré cuándo entra esa regla en vigor. Así como esos precedentes existen, también existen, tal vez los más polémicos de todos, los precedentes con carácter retrospectivo. La regla que la creo ahorita, pero se aplica inclusive a los procesos judiciales en trámite, es decir, a esos procesos que empezaron a tramitarse antes de que existiera el precedente. Y esto plantea una gran discusión. ¿Qué sucede si el precedente que aplico a los procesos en trámite y que tienen efecto retrospectivo, correcto, son para beneficiar? Bueno, si son para beneficiar, nadie se va a quejar, porque evidentemente el precedente que ha sido creado va a ayudarme en pro de mis derechos. Pero ¿qué sucede si el precedente que se crea y se aplica a los procesos en trámite perjudica? ¿Qué sucede si disminuye los derechos? ¿No es eso peligroso? Si en el mundo jurídico de las normas está prohibida la irretroactividad, salvo que favorezca, imagínense ustedes en el mundo de la jurisprudencia.
¿Cómo voy a aplicar la jurisprudencia, en particular un precedente que perjudica, que disminuye derechos para casos que se iniciaron cuando esa regla de disminución de derechos no existía? Realmente discusión de magnitud, de polémicas. El Tribunal Constitucional a veces ha creado precedentes con efecto retrospectivo para favorecer, pero también ha creado precedentes retrospectivos más bien para perjudicar. Ahí está Huatuco, ahí está el caso Anicama, ahí está el caso Bayrón Flores. Uno puede estar en acuerdo o en desacuerdo con esos precedentes desde el punto de vista del fondo, pero el problema no es ese. Si la regla se aplica en adelante, tengo que aceptar pues la regla, pero si la aplico hacia atrás, ¿no es eso pernicioso para la seguridad jurídica? ¿Qué culpa tiene el litigante que empezó su reclamo cuando otras reglas jurisprudenciales existían? Ahora tendrá que aceptar que las reglas le sean alteradas o cambiadas en el camino. ¿No es eso presuntamente inconstitucional? Claro que lo es, porque la Constitución, ¿qué dice? De que hay un derecho fundamental integrante del debido proceso. Ese derecho se llama procedimiento preestablecido por la ley. Y como lo ha dicho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el procedimiento preestablecido por la ley es el derecho que tiene toda persona que participa de un proceso a que las reglas de juego con las que se inicia ese proceso no sean cambiadas o alteradas en el camino. Que yo sepa, eso está en la Constitución y así la ha interpretado el Tribunal Constitucional. Pero si yo aplico jurisprudencia hacia atrás que perjudica, ¿no es eso pernicioso? Pues claro que lo es. Lamentablemente la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no ha sido suficientemente clara para poder enfrentar este tipo de problemas. Vamos ingresando a la parte final de nuestra exposición. Dice la normativa procesal constitucional de que el órgano que crea un precedente constitucional vinculante tiene la capacidad para poder dejar sin efecto el precedente, para poder modificarlo. Por supuesto, eso es correcto, un precedente no tiene por qué ser pétreo. Lo adecuado, lo idóneo es que el precedente dure. Y acá tenemos otra crítica que también debía haberla dicho al comienzo. En el derecho comparado, los precedentes duran décadas. ¿Y saben por qué duran décadas? Porque nacieron de grandes casos. En nuestro medio, ¿qué ocurre? Hay precedentes que se crean de casos tan irrelevantes que duran muy poco. Yo conozco precedentes del tribunal que una vez que se crearon nunca más volvieron a ser aplicados. También conozco de precedentes que no duraron ni 2 años. Entonces, para eso creo precedentes. Creo que ahí estamos desvirtuando la figura. Pero volvamos a lo que comentaba. El código dice que el órgano que crea un precedente puede dejarlo sin efecto, lo puede modificar, lo cual es correcto. Pero la advertencia que hace el código es esta: si tú, órgano que creas o generas un precedente, decides dejarlo sin efecto o lo cambias o lo innovas, tienes que motivar tu decisión. No es el hecho de que hoy día amaneciste inspirado y te aburriste de los precedentes que existían. No, no es así. La idea es de que si tú quieres cambiar los precedentes o dejarlos sin efecto, tienes que motivar tu decisión. Porque si las razones que te condujeron a crear un precedente fueron muy poderosas, igual de poderosas deben ser las razones para dejar sin efecto un precedente, modificarlo o hacerlo pasar a mejor vida. Un precedente no es cualquier cosa. No es porque yo me aburrí, no es cierto, del precedente que hoy día ya no lo aplico, hoy día lo dejo sin efecto. Si tomo una decisión tan importante como la de crear un precedente, igual de importante tendrá que ser la decisión para dejar sin efecto ese precedente. Por lo tanto, esa decisión debe ser motivada, pero no solamente motivada. Esa motivación debe ser finalmente cualificada. Es decir, debe tener un peso argumental suficientemente persuasivo para decir en general a los justiciables: estas son las razones importantes que me conducen a dejar sin efecto el precedente. En último lugar, el código actual, a diferencia del código pasado, establece algo que no estaba muy claro antiguamente. Se pueden crear precedentes o dejar sin efecto, pero hay que seguir un determinado, ¿no es cierto?, ritualismo, un determinado procedimiento. Por lo tanto, para crear un precedente, modificarlo o dejarlo sin efecto, hay que sujetarnos a una determinada exigencia numérica. En el caso del Tribunal Constitucional, ¿cuánto se requiere? Se requiere 5 votos conformes de un total de 7 magistrados. Ustedes saben de que el tribunal está compuesto por 7 magistrados. Ok, ¿quieres crear un precedente o quieres modificarlo o quieres dejarlo sin efecto? Te acepto, lo puedes hacer. Pero que la decisión
esté respaldada en un, ¿no es cierto?, procedimiento complejo que permita no desvirtuar la importancia del precedente y por lo tanto te exijo 5 votos conformes. ¿Correcto? Esto es una respuesta a algo que sucedía en el pasado. Si ustedes otra vez exploran jurisprudencia del tribunal, van a encontrarse con casos raros. Hay precedentes del tribunal que nacieron con 3 votos o con 4 votos. Entonces uno se plantea ahí un problema de legitimidad. Está bien, pues el tribunal funciona en salas, pero una sala puede crear un precedente. Se supone que un precedente es algo importante. ¿Cómo voy a crear un precedente solamente con 3 votos? Ni siquiera es la mayoría del tribunal. Bueno, eso ha sido abandonado como práctica y hoy en día el código que dice, tu tribunal constitucional, ¿quieres modificar el precedente o quieres incorporar un nuevo precedente? Bueno, mínimo 5 votos conformes. En el caso de la Corte Suprema de Justicia de la República, que también puede crear precedentes a través de la Sala de Derecho Constitucional y Social, correcto, también le impone una exigencia numérica calificada. Le dice, si cada sala, ¿no es cierto?, constitucional especializada tiene un total de 5 magistrados supremos, mínimo 4 magistrados para crear un precedente, 4 magistrados para modificar el precedente o 4 magistrados para dejar sin efecto el precedente. Esa es la lógica, ¿correcto? Por lo tanto, al precedente se le auspicia una calidad superlativa en su manejo. No todos los temas de precedentes, lamentablemente, están regulados en el código. El código, por ejemplo, no dice nada de qué cosas son los supuestos o cuáles son, ¿no?, los escenarios en los que se puede crear un precedente. Esto más bien se ha dejado al ámbito de la doctrina. El código no dice cuál es la posición del precedente en el sistema de fuentes del derecho, lo cual es una pregunta interesante. Por ejemplo, ¿el precedente en qué nivel está jerárquicamente? ¿Está al mismo nivel que la ley? ¿Está por encima de la ley? ¿Está, no, al mismo rango o nivel que la Constitución? ¿Está por encima de la Constitución? Este es un tema que a muchos teóricos les apasiona, pero la jurisprudencia, ni por supuesto el código, ni dicen nada en lo absoluto, como no dicen nada de muchos otros temas que son de enorme envergadura, entre ellos lo relativo a las excepciones, que permitirían al Poder Judicial eventualmente desvincularse de la propia posición del Tribunal Constitucional. Bueno, hay muchos temas que indudablemente en la materia están pendientes de desarrollo. Yo solamente esta mañana los he querido entretener un poquito con algunas reflexiones de una manera muy telegráfica a fin de despertar algunas inquietudes, con el ánimo de que evidentemente ustedes puedan, a través de sus investigaciones, a través de sus averiguaciones, llegar a conclusiones a buen puerto respecto de una técnica que no deja de ser importante, pero así como es importante debe ser correctamente manejada, porque si evidentemente no la manejamos bien, no la utilizamos del modo más adecuado, de pronto podemos ingresar en un escenario bastante peligroso, no de activismo, porque el activismo es bueno, sino básicamente de decisionismo, que sí termina siendo peligroso y nocivo para el Estado constitucional de derecho. Les agradezco mucho su atención esta mañana y desde luego, en la medida en que haya reflexiones de los distinguidos colegas, con todo gusto las escucharemos y tomaremos nota de las mismas. Muchas gracias. Agradecemos la ponencia al doctor Luis Sáenz Dávalos con el tema del precedente constitucional. Invitamos al doctor Jael Ángel Flores Alanoca, juez superior titular de la Sala Laboral, quien será el primer panelista de esta capacitación. Muchas gracias. Doctor, en primer lugar quería felicitarlo por la brillante exposición que nos ha brindado esta mañana. No esperábamos menos, conociéndolo. Yo quería, partiendo de lo que usted nos ha dicho, hacer una reflexión primero y luego pedirle sus comentarios sobre algo que al final nos dijo. El precedente constitucional, claro está, sí es una importación que hemos hecho el derecho peruano de otros derechos, trayéndolo como algo que pueda servirnos y efectivamente nos ha servido. Pero yo quería enfocar esta importación, entre comillas, que no es un tema económico, es un tema jurídico, dentro de un contexto mayor que es el de los sistemas jurídicos.
El derecho peruano es un derecho que forma parte de un gran sistema jurídico romano-germánico. Cierto, el derecho se divide en general en nuestro planeta, dividido en sistemas jurídicos, y así nos encontramos ubicados, divididos de alguna forma. Pero eso responde a una forma de vida jurídica que tenemos los humanos, ¿no? Entendemos el derecho de distintas formas y ese entendimiento nos ha hecho crear estos sistemas jurídicos. Y los romanos germánicos, dentro del cual estamos nosotros, hemos entendido el derecho de un modo peculiar, diferente a los que forman parte del sistema jurídico del común law, para hacer la referencia, ¿no?, de la importación. Cuando hablamos del precedente constitucional, nos damos cuenta de que eso no es parte de nuestro sistema romano-germánico, porque el derecho que nosotros, del cual formamos parte tradicionalmente desde sus inicios, ¿no?, desde ese derecho romano y hasta ahora que vivimos, traemos mucho del derecho romano, hay que enfatizar eso. Es un derecho que no traía dentro de sí a esta figura nueva de la obligatoriedad de las decisiones judiciales, ¿no?, adoptando la forma de precedente. Eso no era parte de nuestra tradición jurídica, ¿no? ¿Y por qué? Porque en el sistema romano-germánico el derecho tiene como fuente principal, fuente jurídica principal, a la ley, ¿no? La ley, entendida esta como normas en general de diversos rangos, pero la ley, ¿no?, es la principal fuente jurídica y es la que se impone dentro de nuestra vida nacional y la aplicamos, ¿no? Y esta ley resulta obligatoria, tiene efectos generales, esa potencia que usted decía la conserva la ley. Y entonces la jurisprudencia dentro de la cual se dictan los precedentes no ha tenido esa fuerza, siempre ha sido simplemente jurisprudencia, ¿no? Es decir, decisiones de última instancia, emitidas por los tribunales de máxima instancia, que de forma repetida, ¿no?, resultan, sí, de alguna forma obligatoria para los jueces. Los jueces deben asumir esa solución dada. Hasta ahí nos quedamos con la jurisprudencia en el básico sistema romano-germánico. Pero cuando importamos los precedentes, encontramos que no es así. Es más bien tiene un comportamiento legal como de la ley, ¿no? Ese precedente se impone como es una regla, claro, no es una ley, se impone, pero tiene los mismos efectos que una ley, es decir, es general, es obligatorio, ¿no? Eso que no era parte del sistema romano-germánico se inserta. Y ocurre que esos precedentes se van dando cada vez con más frecuencia, según un informe que nos ha dado el expresidente del Tribunal Constitucional. Hasta mayo de 2004 teníamos 54 precedentes, hasta el año pasado. Y así se van dando cada vez más los precedentes. Entonces decía que esa importación nos ha dado cuenta de algo diferente que se va incorporando al derecho nacional, que es romano-germánico tradicionalmente. Lo hemos asumido así, y creo que eso incluso va a mejorar, cada vez más va a crecer, es parte del desarrollo jurídico nacional. Pero no solamente los precedentes se han ido incorporando a este derecho nacional peruano que forma parte del sistema romano-germánico, porque resulta que también los procesos en nuestro sistema han sido escritos, todos han sido escritos. Y tan es así que se ha realizado una frase muy antigua y conocida que dice que lo que no está escrito no existe, ¿no? Lo que no está escrito no existe. El papel escrito es el que forma parte del expediente y sobre eso se resuelve. Pero hemos traído la oralidad al proceso peruano y en el Poder Judicial pues la oralidad se ha impregnado
profundamente ya en las distintas áreas, laboral, bueno, empezó con el penal, laboral, o civil, comercial y así. Cada vez los procesos son más orales y hay una fuerza de la oralidad tan grande que, por ejemplo, ¿no?, en el derecho procesal laboral, según la Ley Procesal de Trabajo, la Ley 29.497, lo que expresan las partes oralmente prevalece sobre lo escrito, señala la ley, prevalece. Entonces, si en una audiencia, pues, ¿no?, porque las exposiciones son orales, ¿no?, las partes expresan oralmente algo diferente de lo que han dicho de forma escrita, entonces prevalece lo que se está expresando oralmente. Entonces ya no es cierta esa frase antigua que lo que no está escrito no existe, no, al contrario, prevalece la oralidad. Y eso no es propio del sistema romano-germánico, eso es propio del sistema acomodado, donde los procesos son orales, ¿no? Y entonces esos dos grandes cambios en el derecho, y uno que se añade, no es propio de esta comparación entre ambos sistemas, pero creo que sí se añade muy bien a lo que voy a concluir, es que los procesos en el Perú ahora son electrónicos. O sea, tampoco son escritos ya, han dejado de ser escritos, ahora son electrónicos. Y por eso es que lo que existe y lo que queda es simplemente un archivo digital que está en las computadoras, almacenadas en los grandes discos duros que tenemos, el Poder Judicial me refiero, y ahí se quedan. Pero no existe nada escrito ya. En otros lugares incluso hasta la demanda es totalmente oral. Pero bueno, aquí todavía la demanda es escrita. Estas cosas, ¿a qué nos llevan? Yo pienso que nosotros, el derecho peruano, pasa lo mismo con otras latitudes, estamos migrando del sistema romano-germánico al sistema jurídico del Comoblao. Sin darnos cuenta, ya somos parte de esa forma de pensar jurídicamente que existe en el sistema jurídico del Comoblao. Y estamos dejando de ser algo que fuimos romano-germánicos tradicionalmente. Claro, eso no es malo, ¿no? Creo que no se trata de ver si eso es malo o bueno. Estamos desarrollando, estamos evolucionando. Y yo comparto con usted, y antes de entrar aquí hablábamos de eso, cómo es que el derecho va pues cambiando, no es el mismo siempre. Y esto se estará. Bueno, eso como comentario. Yo quería pedirles más bien a usted su aporte por la experiencia que tiene, sus grandes conocimientos en el derecho constitucional. Decirle, ¿qué va a pasar o cuál sería? Se presentan problemas, ¿no?, sobre esta importación, porque claro, nos lleva a distintas situaciones. Usted ha dicho varias cosas que son problemas que se pueden presentar porque hay que tratar definitivamente con pinzas este tema. Pero sobre un punto específico, acerca de la ubicación del precedente dentro de la jerarquía, ¿no?, porque tenemos fuentes jurídicas que están ubicadas, sabemos bien, nos enseña que básicamente de que la Constitución está por encima y luego en el último eslabón están pues, las normas emitidas por las personas, ¿no?, como los contratos. ¿Dónde ubicamos a los precedentes constitucionales, ¿no?, que son vinculantes, que tienen los componentes de una ley, tiene esos elementos básicos como si fueran átomos, ¿no?, que estructuran a esta fuente? Tiene el efecto general y la obligatoriedad que tiene la ley también. ¿Usted cree que están ubicados en ese mismo rango? ¿Dónde considera usted que se ubican? Gracias. A ver, le agradezco mucho sus reflexiones, comentarios, distinguido magistrado. En realidad usted plantea una reflexión de enorme importancia, podría dar lugar a toda una charla. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que asumir, ¿no?, cuando pertenecemos a un modelo jurídico muy distinto, ¿no?, de aquel otro modelo del cual estamos importando ingredientes o institutos, ¿no? Se trata de un proceso de importación
¿no?, acrítico, mecánico, o se trata de un proceso de importación con adaptaciones previas. Ese es un gran reto, y es un reto indudablemente por una razón muy simple. Porque cuando una herramienta funciona y funciona bien, adecuadamente, en un modelo jurídico distinto, uno puede decir, bueno, ¿por qué no ensayamos esa herramienta en el caso peruano? Y efectivamente la empezamos a implementar. Pero en nuestro proceso de importaciones, si así le podemos denominar simbólicamente, a veces tenemos un poquito la vanidad, hablo pues obviamente de quienes propenden al establecimiento de las ideas de importación, tenemos a veces, ¿no?, la carencia de humildad de decir, no, perfecto, pero ¿para qué lo voy a importar ese modelo así como funciona si le puedo añadir de mis propios ingredientes, de mi propia fórmula, de mis propias recetas? Yo creo que ese es un gran problema. ¿Y es un problema por qué? Porque cuando yo le adapto algunos elementos propios de nuestro derecho, lamentablemente a veces desvirtúo la naturaleza de las cosas, y eso ha ocurrido en el caso del precedente. Fíjense ustedes, en Estados Unidos o Inglaterra mismo, cuando un juez de primer grado decide desvincularse de un precedente establecido por sus altas cortes de justicia o consolidado por la práctica jurisprudencial, lo puede hacer motivando, y nadie se escandaliza, nadie a ese juez le abre un proceso disciplinario. En nuestro medio, ¿qué ocurre? Si un pobre juez se atreve a decir, oye, no creo en el precedente y te doy mis razones, un momentito, hay que procesarlo sí o sí, porque es un rebelde. Y creo que ese es un gran error. Hay que distinguir entre lo que es un desacato del precedente de lo que es una inaplicación del precedente. ¿El desacato qué cosa es? El precedente lo ha creado toda la Corte de Justicia, no me importa. Soy indiferente a lo que haya dicho, no me vincula, soy un rebelde frente al precedente. Eso es un desacato, y esa sí es una infracción que podríamos decir podría tener consecuencias disciplinarias. Pero la inaplicación es otra cosa. La inaplicación es cuando digo, oye, un momentito, el precedente fue creado sin lugar a dudas con buena voluntad, pero el caso en el que se creó ese precedente es muy distinto al caso que yo conozco. Mi caso tiene sus propias peculiaridades, y si tiene sus propias peculiaridades, yo voy a darte las razones, los motivos, los argumentos por los cuales a mi caso no debería ser aplicado el precedente. Pregunto yo, ¿esa sería una decisión sensata? Yo creo que sí, porque todos los casos no necesariamente son matemáticamente idénticamente iguales, pero en nuestro medio, por ejemplo, los órganos de control, y lo digo con el mayor de los respetos, no hacen ese tipo de distinciones. Dicen, momentito, no aplícate el presente, ya tienes tu proceso encima. Y creo que esa es una falsa percepción de las cosas. Si en el modelo jurídico que los padres del precedente, los jueces pueden apartarse y nadie se escandaliza, ¿por qué tenemos que escandalizarnos en nuestro medio? En nuestro medio, pobre magistrado que se atreva a apartarse de un precedente. Creo que eso lo deberíamos replantear, morigerar, porque no hay que restarle méritos al juez cuando sabe argumentar. El poder, el verdadero poder que tiene un operador jurídico es el poder de la argumentación. En eso reside la legitimidad de sus decisiones. Pero si le restamos esa capacidad al juzgador de inteligentemente dar motivos que lo lleven por rutas distintas, flaco favor que le estamos haciendo al proceso de administración de justicia. Debemos propender más bien a invitar a que los jueces sepan argumentar, sepan dar motivos que los lleven por caminos originales y que permitan dar respuesta a las controversias. Usted planteaba una pregunta que yo la toqué muy tangencialmente y que es de enorme importancia. ¿Cuál es la posición jerárquica del precedente en el sistema de fuentes? Claro, uno dice, bueno, el precedente es obligatorio, correcto, ¿no? El precedente evidentemente ha sido creado para solucionar, otorgar respuesta a los casos. Sí, pues es obligatorio y otorga respuesta a los casos, pero está al mismo nivel que la ley. Yo tengo mis serias dudas. Los precedentes, según nos dice la doctrina, la teoría, vinculan, es decir, obligan a todos los poderes públicos, y no es una simple perspectiva de la doctrina, nace de la propia interpretación del Código. El artículo 81 del Código Procesal Constitucional dice, ¿no?, las sentencias del Tribunal Constitucional emitidas en los procesos de inconstitucionalidad, las sentencias emitidas en procesos de acción popular son obligatorias, vinculan a todos los poderes públicos. Si vinculan a todos los poderes públicos, ¿a quién se está refiriendo? ¿Solamente al Poder Judicial? Se están refiriendo a todos los órganos constitucionales del Estado. Se están refiriendo al Poder Judicial, por supuesto, pero también se están refiriendo, entre otros, al Congreso de la República, a la Administración Pública.
Si yo digo de que lo que crea o genera el Tribunal Constitucional o lo que eventualmente pueda generar en adelante el Poder Judicial vincula a todos los poderes públicos, ¿qué sucedería si uno de esos poderes públicos, digamos el Congreso, dice, está bien pues, ¿no? Está bien de que el Poder Judicial o el Tribunal haya creado su precedente, pero saben que ese precedente no me gusta, mañana doy una ley que dice lo contrario al precedente? ¿No sería esa una manera de sacarle la vuelta al precedente? Indudablemente sería una manera de sacarle vuelta. Lo que tiene que hacer el Congreso es defender la Constitución, sí, a través de la ley, pero eso de que se desvincula libérrimamente, sin ningún tipo de argumentación, solamente por el poder de los votos, de lo que establece un precedente, es algo bien polémico, porque por más que las Cortes de Justicia establezcan grandes fórmulas o grandes precedentes, si estos no son acatados por los poderes públicos, evidentemente entramos a un clima de anarquía. Algunos autores, un expresidente del Tribunal Constitucional, por ejemplo el profesor César Landa, decía que para él los precedentes tienen un valor cuasi constitucional. ¿Y por qué? Porque evidentemente los precedentes son una manera de concretizar en clave de reglas jurídicas lo que la Constitución establece. El Tribunal Constitucional es un intérprete de la Constitución. Si genera una regla, esa regla es consecuencia de un proceso de interpretación constitucional. Por lo tanto, los precedentes tienen un valor igual a la Constitución. No puede haber contraposición entre una norma como la ley y lo que diga un precedente. Pero yo reconozco que ese tema lamentablemente no lo ha solucionado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, lo ha rehuido más bien. El tribunal ha tenido prácticas, desarrollo, respuestas respecto de otros temas, pero cuando alguien se atreve a preguntarle, bueno, ya te he escuchado bastante, pero quiero saber qué cosa piensas de la posición jerárquica del presidente, el tribunal mutis, no dice nada. Y mientras no diga nada, vamos a estar en ese mundo del limbo. Teorías más, teorías menos. Yo, por ejemplo, pienso, lo digo de una manera muy personal, de que el presidente esté en una posición superlativa en relación con la ley. Yo sí creo que está por encima de la ley. No me convence mucho que esté al mismo nivel que la Constitución, salvo casos excepcionales de mutaciones constitucionales, que es otro tema. Pero creo de que el presidente sí está por encima de la ley, porque si no fuese así, entonces no sería cierta la teoría de que el presidente vincula a todos los poderes públicos. Si vincula a todos los poderes públicos y entre esos poderes públicos está el Congreso, evidentemente no puede estar al mismo nivel que la ley. Esa sería mi reflexión, mi distinguido magistrado. Agradecemos al doctor Luis Sáenz Ábalos y ahora presentamos al doctor Vladimir Omar Salazar Díaz, juez superior titular de la segunda Sala Civil de Tacna, quien también realizará su intervención como panelista. Gracias. Buenas tardes, doctor. Agradeciendo análisis crítico que ha hecho sobre el precedente constitucional desde sus orígenes, la aplicación en el Perú y ciertas características, sumando un poco a lo que acaba usted de señalar. Por ejemplo, tenemos un par de casos de denuncias de la Fiscalía de la Nación contra jueces denunciándolos por prevaricato por ir en contra del claro y expreso texto del precedente. El Código Penal establece la característica del delito de prevaricato. Entonces, ahí por ejemplo, esas denuncias se le daba rango de ley al precedente. No está clara esa situación y creo que, como usted dice, sí es necesario establecer el marco en el cual debe considerarse el precedente. Porque es un tema importante, sí. Ahora, como usted también lo ha señalado, lamentablemente en muchos casos no se le está dando el tratamiento que debería darse al precedente. Casos importantes. Hay precedentes que por sí solos se están quedando en desuso. Lo que no ocurre, por ejemplo, en el sistema del common law, donde hay precedentes que tienen 30, 40 años, 50 años y siguen vigentes porque han solucionado casos verdaderamente importantes. Y también por la naturaleza de que tiene una legislación, digamos, un poco más estable. En nuestro país la legislación se modifica cada nada. Entonces, el otro punto también es importante, el hecho de no podernos desvincular del precedente. El Poder Judicial, los jueces de primera instancia son los que más rápido tienen, por decirlo de alguna manera, acceso a las modificaciones que se dan en las relaciones sociales y que pueden, de alguna manera u otra, modificar lo establecido en un precedente constitucional. Hasta que el Tribunal Constitucional tome conocimiento de las modificaciones que se puede haber dado en las relaciones sociales, cambiando de alguna manera lo establecido en un precedente, pueden pasar muchos años. Y mientras tanto el precedente, en lugar ya de solucionar un problema, puede ser el problema.
Entonces, no sé, un tema es ahí. Se necesita una reforma para, como usted dice, no podemos inaplicar, pero lo correcto debería ser que sí, debidamente motivado, debidamente justificado. Lo que sí considero está vetado es que nos hagamos, entre comillas, los locos de un precedente y no aplicarlo cuando el caso es idéntico. Eso sí, ¿no? Pero ¿qué hacemos? ¿Cómo corregimos esta situación existente actualmente de que no podamos apartarnos, debidamente motivado, debidamente fundamentado? Y vuelvo a repetir, puede ocurrir que ese precedente, por la modificación en las relaciones sociales, ya esté en desuso, ya no sea útil y sea más bien el que cause perjuicio. Hasta que el Tribunal Constitucional lo modifique, puede pasar muchísimo tiempo. Por ese lado es, en todo caso, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer con esa situación? ¿Qué herramienta podemos tener los magistrados a efectos de también llevar más rápido esta situación o este caso de la posible necesidad de cambio de un precedente constitucional ante el Tribunal Constitucional a efectos de que no se convierta en una afectación a la sociedad? Muchas gracias. A ver, doctor, nuevamente le agradezco también sus reflexiones, sus comentarios a nuestro otro distinguido magistrado. Bueno, efectivamente, pues es una enorme preocupación interrogarse qué cosa es lo que hacemos cuando un precedente, más pronto de lo esperado, queda en desuso, se vuelve un precedente inútil, intrascendente, por la propia fuerza de los hechos. Bueno, pero esta pregunta habría que enfocarla desde la perspectiva de la causalidad. Si queremos precedentes que sean estables, que duren un cierto periodo razonable de tiempo, pues no hagamos reiteración de esa práctica que lamentablemente, y lo debo decir nuevamente en son autocrítico, ha tenido el Tribunal Constitucional, y espero que el Poder Judicial no la replique en el futuro, de crear precedentes por mero afán de activismo. ¿El precedente tiene que ser creado? Sí, porque es una facultad muy importante, pero debe ser creado para casos verdaderamente relevantes, trascendentes. Para los casos pequeños, para los casos intrascendentes, para esos casos de poca relevancia, aunque en el fondo todos sabemos que los casos deben ser respondidos adecuadamente, pero para casos que no son de enorme repercusión social, para esos casos no podemos crear, ¿correcto?, obviamente precedentes. El precedente debe ser una herramienta de lujo a ser utilizada solamente cuando la naturaleza de una controversia así lo demanda. Si efectivamente hacemos uso de esa práctica adecuada, le damos la trascendencia o importancia que el precedente merece, no vamos a estar preocupándonos en el futuro si un precedente pasa a mejor vida de una manera automática o de una manera muy rápida. El otro tema que usted plantea, y que repito es un tema de enorme envergadura, es cómo distinguimos entre lo que es, ¿no?, un apartamiento, como algunos lo denominan, un desacato del precedente, de lo que es una aplicación distinta del precedente plenamente legítima, una auténtica inaplicación. Bueno, esto es algo que para algunos tal vez pueda resultar imposible, ¿no es cierto?, de realizar esa distinción, pero la distinción es perfectamente procedente. ¿Cuándo hablo yo de un desacato del precedente? Yo hablo de un desacato del precedente cuando ignoro la autoridad del precedente, cuando no me interesa debatir alrededor de las reglas que contiene un precedente, simplemente soy un rebelde frente al precedente, no me da la gana de aceptar que otra Corte de Justicia me diga cómo deben ser las cosas o la respuesta que se debe dar a determinados dilemas jurídicos. Eso, por supuesto, si nos atenemos obviamente a nuestras reglas jurídicas actuales, no está permitido, porque evidentemente el precedente se hizo para ser acatado, respetado. Pero muy distinto es cuando nos encontramos con un caso que tiene sus propias peculiaridades. Si es un caso que tiene maneras de ser distinguido de un caso que generó un precedente, ahí viene la importancia de la argumentación.
Si yo, por ejemplo, y esta hipótesis la escuché de algún distinguido colega, también asesor del Tribunal Constitucional, me encuentro con una regla, entre comillas, precedente, no digo que esta regla exista, es una hipótesis de trabajo, una regla que dice, está prohibido ingresar en compañía de una mascota a un establecimiento público, digamos un restaurante. Yo puedo decir, bueno, la intención puede ser sanitaria, de seguridad, de control, y por lo tanto nadie debe ingresar a ese lugar público y esto debe ser obligatorio. Pero ¿qué sucede si ese lugar público se presenta una persona incapacitada de la vista en compañía de su perrito Lazarillo? Yo puedo decir, ¿la regla se le aplica a mano militar? Claro que no, pues la regla no fue creada para ese tipo de escenarios. Entonces es legítimo que en su caso, el de esta persona privada de la capacidad de la vista, no le pueda ser aplicada la regla. Así debe ocurrir con el mundo del precedente. Los problemas o los dilemas jurídicos no siempre son idénticos y los jueces que son expertos en la materia saben perfectamente, olfatean cuando una controversia tiene sus propias peculiaridades. De ahí la importancia de la argumentación, pero yo no sé por qué la argumentación les aterra a algunos órganos de control. No, un momentito, a mí no me interesa lo que hayas dicho, ni lo leo. Lo que me interesa es de que no acataste el precedente. No, pues así no son las cosas. En la línea argumentativa está la legitimidad de la actuación jurisdiccional. Si no, entonces seríamos autómatas, pues, ¿no? Deberíamos actuar simplemente sin ningún razonamiento y con sujeción a lo que la ley estrictamente dice. No, pero a los jueces se les dio esa competencia, esa función, que no tiene nada que ver con esa concepción de la época postrevolucionaria, donde decían los jueces son aplicadores mecánicos de la ley, no razonan. Correcto, son las bocas que pronuncian las palabras de la ley. No la podemos revivir a estas alturas del tiempo que vivimos diciendo respecto de la jurisprudencia. Deben aplicar la jurisprudencia automáticamente y no reflexionar. Así no es. Al contrario, reflexionen a la luz de los casos que conocen y evidentemente a partir de ahí, con la legitimidad de sus propias argumentaciones, con la legitimidad de sus propias líneas de raciocinio, dar respuestas adecuadas cuando un caso evidentemente tiene sus propias peculiaridades. Y es ahí donde, poniendo en práctica prácticas como el distinguishing, por ejemplo, es posible, ¿no?, evitar un evidente, ¿no es cierto?, voluntarismo de control malentendido que lleve, pues, obviamente a sanciones de tipo disciplinario. Pero hay muchas cosas que debemos aprender en materia de precedente, definitivamente. Si nos hemos dado el lujo de importar una herramienta tan importante, utilicémosla bien. Y ahora el reto ya no solamente es para el tribunal, que no tiene solo todas consigo, es también para el Poder Judicial, porque ahora ya tienen la competencia, y tienen la competencia, bueno, ya pues ya es momento de que, ¿no es cierto?, o bien superen al tribunal o le den lecciones al tribunal de cómo manejar auténticamente, legítimamente una herramienta tan importante como el precedente constitucional vinculante. Ese es el comentario que podría hacerle distinguido magistrado. Agradecemos al doctor Luis Sáenz Dávalos por su pregunta, por su respuesta. Si alguna